corazón, a pensar en cómo está su compromiso con el Señor y a la misma vez, hermano, cuánto está usted dando para esa obra del Señor en todo sentido. Ahora, hermano, sin más preámbulo, vamos a entrar al Salmo 119. Salmo 119. Me ha llamado mucho la atención este salmo, hermano, porque a pesar de que tiene conceptos, como ya lo he dicho, que se van repitiendo, conceptos que no se repiten, hermano, por una razón ilógica, sino más bien porque nuestra mente tiende a olvidar estos mismos conceptos. El versículo, nuevamente el versículo que está al final, hermano, de esta sección, me ha llamado la atención. Varios versículos van saliendo, hermano, que yo digo, qué interesante, qué profundo, que lo que nos está diciendo el Señor. Y en el versículo 96, hermano, el Salmo 119, dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que todas las cosas que vienen de la mano del hombre, que nosotros pudiéramos decir esto es perfecto, es algo bonito, es algo agradable, el Señor dice, la perfección de Dios, su mandamiento es infinito, es ilimitado, por eso dice amplio sobremanera. Buscaba, hermano, sobre una escultura de Miguel Ángel del año final. Y es como una escultura muy arraigada a la tradición y cultura católica, donde está María sosteniendo como el cuerpo de Jesús de una forma. Ya, bien interesante la escultura, pero no es eso lo que quiero resaltar de la escultura, sino que en el siglo pasado, en el 1970 por ahí, como 400 años después de que esta escultura fue hecha, esta escultura fue vandalizada. Esta escultura se exhibía en la Basílica de San Pedro, entonces la escultura fue de alguna manera vandalizada por una persona, nunca se supo muy bien por qué, pero muchas de sus partes se rompieron. La escultura original ya no era tan original. Y eso perfecto, eso bonito, ya no estaba como tal. Sin embargo, esta escultura después se restauró minuciosamente, con mucho trabajo, de tal manera que llegó a parecerse demasiado al original y se sigue exhibiendo en la Basílica de San Pedro esta escultura de Miguel Ángel. Nadie dice, esta escultura fue restaurada, todos dicen, esta escultura es de Miguel Ángel. Pero ¿qué quiero mostrar con eso, hermano? Que muchos de nosotros podemos sorprendernos por la capacidad humana de creación, de imaginación, hermano, de talento, de prolijidad, no solamente de esta persona que hizo esta escultura, un famoso como Miguel Ángel, sino también de las personas que pudieron resaltar. Y lo que dice aquí el salmista sobre toda perfección es todas estas cosas que la mano del hombre puede hacer de alguna manera, que son tan maravillosas, son tan preciosas, que nosotros nos glorificamos de alguna manera. A veces decimos, wow, esta persona mira lo que ha logrado. Vemos los tipos de arte, vemos, mira esta composición musical, vemos esta escultura, vemos una pintura, vemos una película y decimos, wow, cómo es el pensamiento detrás de esto, lo que puede lograr el hombre, qué perfecto. Y el Señor dice, todo eso que podemos ver, todo eso que podemos pensar, hermano, es nada comparado con el poder ilimitado que tiene la palabra del Señor y la obediencia a la palabra. Nada de eso tiene comparación. Pero vamos a ir viendo, hermano, los versículos 73 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Y algo importante, hermano, de la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene el siguiente poder, y es que a usted, hermano, le hace caminar en el plan del Señor. Hermano, nosotros necesitamos la palabra de Dios toda nuestra vida. Eso es tan importante que tenemos un capítulo sumamente extenso, hermano,
de 22 secciones de 8 versículos cada una, 176 en total, que nos muestran la importancia, hermano, de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, hermano, este ministerio de la palabra es necesario para ser un fiel hijo de Dios. Hermano, no hay fidelidad, no hay comunión con Dios si estamos alejados de su palabra, hermano. La Biblia es el manual del creador, es el manual del fabricante, si podemos decirlo como de una forma. Así como, hermano, cuando nosotros vemos y compramos algún tipo de aparato, de electrodoméstico, de un auto que viene con un manual en el cual nos dice cómo hacerle mantención, cómo cuidarlo, hermano. ¿Qué pasa si tiene alguna falla? ¿Dónde encontramos la reposición? ¿A qué servicio técnico podemos acudir, hermano? Y nosotros leemos eso para tener esa información. La palabra de Dios es ese símil a nuestra vida, aunque no es solamente eso, hermano. Pero la palabra de Dios es el único libro donde usted puede responder a las preguntas que la gente ha intentado responder durante muchos años. Las preguntas como, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos venido a esta tierra? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito del hombre, hermano? La palabra de Dios tiene la respuesta a esas preguntas, hermano. De hecho, aquí nos dice en el versículo 73 que las manos de Dios nos hicieron y nos formaron, su deseo nos hizo, su voluntad, hermano. Él nos formó, Él nos creó. El Salmo 139, hermano, más adelante, que es muy conocido, también muestra esta sección con el mismo tema. En el Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Luego dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Luego dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y vea usted, hermano, un hombre que ha podido reconocer la mano del Señor, la obra del Señor, el trabajo del Señor, hermano, en su vida, en su testimonio. Incluso dice él, desde el vientre de mi madre. La idea aquí es, hermano, que el Señor nos conoce y nos conocemos más a nosotros mismos, hermano, cuando leemos la palabra del Señor. Hermano, Dios nos conoce mejor que nadie. Dios sabe mejor que nadie nuestra condición. Dios sabe, hermano, mejor que nadie nuestras fallas y qué debemos hacer, hermano. El mundo intenta decirnos eso, hermano, pero la palabra ya nos lo ha dicho. Aquí, hermano, de alguna manera nosotros nos vemos en Dios, en las personas y circunstancias descritas a veces en la Escritura. ¿Sabe, hermano, que estoy en el proceso de leer un libro, ya voy como en un tercio, pero el libro se trata de consejería bíblica. Y la idea es que presenta temas, por ejemplo, como, no sé, como la lucha con el alcohol o la ansiedad, la preocupación, la aceptación de mí mismo, y toca un tema. Luego da algunas razones de por qué se puede dar el libro, pero la parte que más me gusta está al final, donde menciona ejemplos bíblicos que vivieron esta situación. Y a veces nosotros creemos, hermano, que la Biblia no tiene nada que decirnos sobre las cosas de la vida. Y sí tiene, hermano, y tiene mucho que decirnos, porque Dios que nos formó, hermano, ha dejado la palabra para que podamos vivir una vida santa, cercana a Él, hermano. Ahora, hermano, por ejemplo, los incrédulos, si podemos decirlo de una forma, la gente no creyente, tiene muchas ideas de qué es la vida, de qué es la iglesia, de quién es Dios. Pero esas ideas no tienen un fundamento claro. De hecho, ellos se comportan de una manera, pero la Biblia dice que es otra la forma que nosotros debemos vivir. De hecho, hermano, cuando nosotros leemos muchas de las historias de la Escritura, como creyentes nosotros entendemos que no podemos ver más reflejado en ellas que más bien, hermano, lanzar el dedo como una acusación hacia ciertas personas de la Escritura.
Decimos, pero ¿por qué este hombre? ¿Cómo haría eso a Dios? ¿Cómo respondería así al Señor? ¿Cómo responderían así a Jesús? Y a veces nosotros respondemos de la misma forma, hermano. Nosotros tenemos el mismo deseo en el corazón. El Señor dijo en una oportunidad a sus discípulos, ¿acaso queréis iros también vosotros? Porque la multitud al ver lo que cuesta seguir a Jesús, hermano, se regresó. Se fue la multitud que seguía al Señor y se quedaron unos pocos con Él. Y nosotros decimos, pero ¿cómo si el Señor estaba ahí con ellos? Y a veces nosotros vemos lo que cuesta seguir a Jesús y no tomamos una decisión conforme a eso. Nos alejamos, porque es más cómodo estar en la casa, es más cómodo salir, es más dichoso ir, no sé, a otro lugar, pasear, salir de la casa, pero no para ir a la iglesia, sino para estar en otro lugar, no para servir al Señor, sino para mi comodidad, para mis deleites. Y a veces lo vemos de esa forma, hermano. La Biblia nos dice que la misma palabra, hermano, es como un espejo, porque vemos nosotros nuestra forma y nos confrontamos, hermano. Nos confrontamos porque a veces nos vemos, hermano, como reflejados en David nos vemos reflejados, en Sansón nos vemos reflejados, en José nos vemos reflejados. Y así en los personajes de la Escritura nos vemos reflejados, hermano, y aprendemos de sus errores. Aquí también lo que vemos, hermano, es que cuando usted lee la Escritura, tenemos gozo en la vida. Pero esto también nos ayuda a animar a otros. Nos ayuda a ser de bendición a otros. Eso dice el versículo 74 cuando dice, los que te temen me verán y se alegrarán, dice, porque en tu palabra he esperado. Hermano, ¿sabe algo que sucede con esto? Es que cuando cristianos mediocres, voy a usar la palabra porque no creo que haya otra, ven a un hermano avanzar, ven a un hermano tomar decisiones, ven a un matrimonio involucrarse en la iglesia, ¿qué empiezan a decir? Vamos a ver cuánto les va a durar. No, si ese es el primer amor, ya se van a alejar. No, ellos parten así porque no tienen hijos, parten así porque tienen una buena situación económica. Ellos pueden servir porque no tienen ninguno de los contratiempos que yo tengo. Y empiezan así a pensar, hermano. Pero la Escritura nos muestra, y el salmista dice, los que te temen, Señor, me van a ver y se van a alegrar. Porque ¿en qué se alegra el pueblo del Señor? Se alegra en servir a Dios juntos, hermano. Se alegra en vencer la lucha con el pecado, vencer a este mundo, porque podemos saber que Dios venció a este mundo. Jesucristo dijo eso, hermano. Y cuando nosotros vivimos bajo las leyes de este mundo, hermano, bajo el temor que este mundo aqueja, hermano, lo que este mundo desea, y nosotros vivimos de esa forma, nos alejamos de ese plan. Pero Jesucristo dijo, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, hermano. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este tema, hermano. Debemos ser amables, animarnos. Dice, alentaos unos a los otros, animaos unos a otros. Dice, considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso debe ser, hermano, a lo que nos estamos animando. Eso deben ser las conversaciones. Eso debe ser el desafío, hermano, que nosotros tomamos en nuestra vida con nuestros hermanos. Ahora, ser amable, animar a otros, alentar a otros, ¿sabe, hermano? No es algo que solamente los cristianos tenemos. De hecho, el mundo impío reconoce eso. Platón, muchos años atrás, uno de los filósofos reconocidos, uno de los filósofos que hasta el día de hoy se citan y todo, dijo, sea amable porque todos los que conoces están librando una dura batalla. Y hermano, cuando estamos en la iglesia no es para señalarnos, ni mucho menos, hermano, para decir, tú no sabes lo que yo estoy sufriendo, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Es decir, hermano, anímese, usted está en una lucha igual que yo, estamos en una lucha, vamos a orar unos por los otros, vamos a servirnos, vamos a pensar en el otro, porque nos alegramos en servirnos en la iglesia. A veces hay personas que vienen a la iglesia, hermano, y solamente quieren recibir cosas de la iglesia. Solamente ven a Dios como una piñata donde golpeamos y golpeamos y golpeamos y vamos recibiendo dulces, vamos recibiendo cosas. La iglesia está para eso, dicen muchos. Pero en realidad, hermano, la iglesia está para instruirnos, hermano, en la palabra del Señor y cómo aplicarla a nuestra vida. Y esto es importante, que unos a otros, hermano, nosotros cumplimos y suplimos, hermano, estas cosas. La iglesia, hermano, no es una institución abstracta sin personas. Somos nosotros mismos, hermano. Somos nosotras. A veces decimos la iglesia está mal. Es decir, yo estoy mal. La iglesia está desanimada. Es decir, yo estoy desanimada. La iglesia no hace nada. Es decir, yo no estoy haciendo nada.
Porque la iglesia somos nosotros, hermano. Es como cuando la gente dice, no, el gobierno debería dar dinero, debería ayudar a los pobres. ¿Y de dónde sale el dinero del gobierno? De nosotros, pues, hermano. Entonces, es obvio, hermano, la iglesia funciona de esa forma, hermano. La iglesia debe estar sirviendo porque usted debe estar sirviendo, hermano. Y si regularmente usted ve algo mal en la iglesia, es Dios diciéndole, hermano, hijo mío, involúcrate en esa área que tú ves una deficiencia. No es para que andes criticando, no es para que andes murmurando, no es para que andes chismeando con otra y decir, no, aquí termina el chisme, no, aquí yo lo escucho, pero no lo digo, aquí yo lo creo, pero no lo comparto, etcétera, hermano. Aquí muere porque si hay algo mal en la iglesia, en los hermanos, yo en el fondo estoy diciendo, hay algo incorrecto en mí. Porque nosotros somos la iglesia, una familia, hermano. Nos apoyamos, nos desafiamos, servimos, hermano, instruimos a otros. Por eso es tan importante, hermano. Aquí el salmista sigue hablando, y cuántas veces hemos hablado, hermano, cuando la Biblia nos está mostrando una exposición magistral de la palabra del Señor y nos habla un montón de los sufrimientos. Nos habla un montón de las aflicciones que tenemos. Parece que el Señor quiere que en las aflicciones sigamos fieles a Él y no que nos alejemos de Dios. Pero algo que nos muestra acá la palabra, hermano, luego dice, sea conforme tu misericordia conmigo, vengan a mí tus misericordias, tu ley ha sido mi delicia. Luego sean avergonzados, dice, pero el 79 dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Él está diciendo, por favor, que cuando yo esté en esta situación, quiero estar con hermanos, quiero estar con gente, quiero estar con los que te temen, Señor, porque van a tener una buena palabra para mí, van a orar conmigo, van a compartir conmigo. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermano. El enemigo nos ataca regularmente, pero que sea una oportunidad, hermano, para poder explicar y exponer el Evangelio. Así lo creía Pablo, hermano, en Filipenses capítulo 1. Acompáñeme a esta sección de la palabra, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, en el versículo 12 en adelante dice, quiero que sepáis, hermanos, estamos en Filipenses 1:12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermano, ¿dónde está Pablo en esta situación? Está en la cárcel, hermano. Está en la cárcel, ¿y de qué está preocupado? ¿De salir? ¿De tener un mejor pasar en la cárcel? ¿De hacerse amigo de los gendarmes y que lo cuiden? ¿De poder pasar cosas para tener una mejor prisión, una mejor celda? Dice, no, en esta situación difícil yo estoy preocupado de una cosa. Y esa cosa es que el Evangelio siga avanzando. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese lo que dice después. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero de otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero el versículo 18 dice que pues, que no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Hermano, tantas cosas que podemos hacer en nuestra vida al predicar el Evangelio, pero muchas veces no lo hacemos. Tenemos muchas situaciones para dar gran testimonio, hermano, del Evangelio. Y ha sido difícil muchas cosas de su vida. Ha sido muchas cosas difíciles, hermano, en su caminar. Quizás usted tiene una vida, hermano, no muy larga, un hermano joven acá, pero eso no significa que no haya pasado circunstancias difíciles. Aún así, hermano, estas circunstancias nos enseñan que incluso en ese momento difícil vamos a glorificar al Señor. Vamos a hablar de Cristo con nuestra vida. Vamos a exponer la verdad del Evangelio como yo las creo y las practico. Porque a veces, hermano, estas pruebas llegan por el Señor y nos muestran que nuestro corazón no siempre estuvo con el Señor, o no siempre estuvo como creíamos. Pero eso es tan importante, nos ayuda a encaminarnos, hermano, la palabra del Señor. Se aleja de la palabra del Señor, hermano, y va a andar tambaleando en su vida espiritual. Y en la vida normal, si queremos decirlo de esa forma. Pero vea el versículo 81 al 88, no cambia mucho el tema, pero vea lo que dice. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo?
¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Satanás, hermano, ha estado buscando el enemigo que tiene Dios, el cristiano, si queremos decirlo así. Satanás, el adversario, eso significa la palabra Satanás, significa adversario, contrincante. La palabra diablo significa engañador. Satanás como contrincante, como adversario, está confrontando siempre al pueblo de Dios. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con la iglesia en el Nuevo Testamento y lo sigue haciendo con nosotros, hermano. Sigue intentando, hermano, destruir su vida. La vida cristiana es un campo de batalla, no un campo de tranquilidad, un campo de juegos, hermano. Debemos esperar las tribulaciones porque el enemigo no está contento, hermano, con su vida. No está contento, hermano, con que usted tome decisiones por el Evangelio. No está contento, hermano, con que usted se involucre. No está contento con que usted ore, con que usted lea la palabra. No está contento, hermano, con que usted sirva. No está contento, hermano, con que usted dé. No está contento, hermano, con nada de lo que usted hace por el Señor. ¿Cómo no va a intentar ponerle trabas, hermano, para que usted no cumpla esas cosas? Pero a veces los cristianos no tenemos discernimiento y creemos que en esas trabas, para no hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, vemos a veces decimos, no, es la mano de Dios. Y no, hermano, es la tentación del enemigo para no ser fiel al Señor. Decimos, no, el Señor sabe, el Señor puso esto por algo. Cuando el Señor dice, ya te he dicho lo que tienes que hacer, ya te he dicho lo que debes hacer, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Eres mi hijo, te estoy dando una orden. Y es para tu bien también. ¿Cómo vas a rechazar las órdenes que te he dado? El enemigo te va a tentar. El enemigo te quiere destruido. Por eso, hermano, la persona interior nuestra constantemente se va agotando. Porque a veces cuando vemos el enemigo obrar, vemos las pruebas, llegamos a preguntarnos aquí, como dice en el versículo 82 al final, diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo voy a estar bien? Dice. ¿Cuándo voy a estar bien de este problema económico, Señor? ¿Cuándo voy a estar tranquilo, Señor, de este problema familiar que he vivido? ¿Cuándo voy a estar tranquilo, Señor, de esta situación laboral en la que me he visto envuelto? ¿Cuándo, Señor, me vas a consolar? ¿Cuándo, Señor? De hecho, dice, desfallecieron mis ojos por tu palabra. Y aunque no sea de la misma forma, yo me imaginaba al salmista que amaba mucho la palabra del Señor, pasando una situación difícil, mirando quizás su hogar con un hogar destruido, quizás con tantas luchas, con tantos problemas, con tantas pruebas a su alrededor, y me lo imaginaba ahí leyendo la palabra con sus ojos, poniendo esfuerzo de noche, de día, leyéndola y de repente mirando su casa y viendo que parece que todo estaba igual, que nada cambiaba. Miraba la palabra del Señor, sabía lo que se debía hacer, sabía lo que Dios podía hacer. Miraba su casa y no había un cambio. Porque, hermano, la palabra de Dios no es un amuleto. No es que usted lo lee y Dios va a hacer algo mágicamente. No, hermano, la bendición está en leer la Biblia, estudiarla, meditarla, reflexionarla y aplicarla. Ahí está la bendición del Señor. Pero, hermano, ¿sabe lo interesante de todo esto? Es que él sabe que el Señor le va a consolar. Más adelante dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Dice, todos tus mandamientos son verdad. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Luego dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Y sabe por qué el salmista retoma eso? Porque a pesar de que aún no ha visto la consolación completa del Señor, sabe que viene. Sabe que viene, porque en la espera, hermano, hay seguridad. En la espera hay confianza, hermano. Y él sigue confiando. Dice, ¿cuándo me consolarás, Señor? Estoy enojado con Dios por las situaciones que me ha hecho vivir. ¿Por qué? Y decimos, no, si el Señor sigue ahí. No desaproveches tu sufrimiento, las malas circunstancias que estás pasando. En una oportunidad hablaba, un hermano me decía, pastor, no sé, me pasó algo tan terrible porque este mes, me decía él, hubo un error con las horas extra que hice en el trabajo. Me dijo, hubo un error, yo hice horas extras y no me contaron ni una de esas horas extras. Y yo esa hora extra la uso en mi economía mensual.
Y me dijo, a pesar de que me bajaron esa hora y estoy bien, no he pasado, como que me dejó como con desagrado esto cuando vi mi sueldo y vi que era de así a un poquito menos, o mucho menos en este caso. Y a pesar de que no estaba mal, yo le pregunté al hermano, ¿qué fue su reacción después de recibir este sueldo? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué pensó? ¿Fue a hablar directamente con no sé, recursos? La persona que tenía que ver su sueldo, con su jefa que no le anotó la hora, ¿qué hizo? Me dijo, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué hice? Me puse a orar, porque no siempre lo hago. Y en esta situación difícil me puse a orar. Y yo le dije, hermano, ¿usted hubiera orado si llegaba a su sueldo normal? Lo que usted esperaba. ¿Se hubiera sentado a agradecer al Señor por eso? ¿Hubiera pedido al Señor sabiduría para usarlo diligentemente? Me dijo, no creo. Porque no lo he hecho antes, me dijo. Y yo le dije, ¿se da cuenta, hermano, cómo a veces esta situación el Señor la usa para recordarnos que Él siempre está ahí? Al hermano le pagaron después su dinero. Como al otro mes le aumentaron su sueldo. No perdió ese dinero. Pero esa situación, hermano, le hizo recordar que a veces él se mantenía muy alejado del Señor y que vivía su vida sin recordar ni agradecer lo que Dios estaba haciendo en él. La espera, hermano, es de esa forma. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? A veces decimos nosotros. Pero, hermano, a nosotros incluso se nos hace difícil esperar por cosas que vemos. Estamos atascados quizás como en un taco, con mucho tráfico, y estamos como, pero ¿cómo puede ser posible que estas calles, que la gente, como si uno fuera un marciano, así como que la gente es la demás, la gente imprudente es la otra. Pero uno ahí como la gente que sale hasta ahora y uno mismo, hermano. Entonces, la gente que va al mall y uno está ahí, entonces, igual, hermano, uno mismo está ahí. Pero el tema es el siguiente, hermano. A veces uno tiene que esperar un correo del trabajo y no llega, una carta y no llega. Quizás, hermano, usted está esperando, no sé, algún dinero en su trabajo y no llega. Son situaciones que nosotros vemos, son tangibles, las vemos. Pero imagínese esperar en el Señor. No lo vemos como tal, pero alguna vez, hermano, el Señor ha fallado. No. Estas cosas a veces fallan, aunque las vemos. Y a veces al Señor que no vemos sabemos que nunca falla. Podemos confiar en la espera, aunque no veamos, aunque no sepamos. Aunque la gente diga, pero ¿cómo confías? Si mira cómo está tu vida, mira lo que le ha pasado a tu familia, ¿cómo te mantienes firme? Y tú dices, el Señor, el Señor. Hermano, ¿siente a veces usted que su derrota está más cercana, hermano, que la victoria? A mí me pasa un montón de veces. Espero ser el único, ya mejor dicho, que siente eso, que está más cerca de estar derrotado en el piso que ver la victoria del Señor. Me pasa regularmente. Pero hermano, cuando el Padre, nuestro Dios, permite que estemos en el horno de la aflicción, Él mantiene su ojo en el reloj y la mano en el termostato. No permite, hermano, que nos seamos dañados, ni mucho menos, hermano, permite que seamos destruidos. Él sabe cuánto tiempo y también sabe cuánto. Un pastor lo dijo de la siguiente forma: tu Padre en el cielo te ama demasiado como para hacerte daño, y Él es demasiado sabio como para cometer un error. Así que, hermano, lo que esté viviendo, recuerde, vivifícame según tu palabra, algo que vimos semanas atrás. Todos tus mandamientos son verdad. Yo no he dejado tus mandamientos. Esas son las palabras de un hombre de fe. Esas son las palabras de un hombre de Dios. Vea la última sección ahora conmigo, versículos 89 al 96. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Hermano, algo aquí que vemos es que en el versículo 89 dice, la palabra del Señor es para siempre. Y eso es verdad, hermano, es eterna. Lo que hacemos obedeciendo la palabra del Señor, hermano, tiene recompensa eterna, hermano. Y lo que hacemos desobedeciendo la palabra del Señor,
tiene consecuencias en esta tierra. Pero lo que hacemos obedeciendo, consecuencias positivas, agradables a Dios en la venidera, hermano. El enemigo, desde el inicio, cuando le presenta a Eva la tentación, dice, con que Dios os ha dicho, en Génesis 3:1. Ese ha sido el engaño de Dios el engaño del enemigo a la palabra de Dios durante toda la humanidad. ¿Acaso Dios te ha dicho esto? ¿Con que Dios te ha dicho que esto es así? No, no es tan importante. Tu Biblia no es tan importante. ¿Con que Dios te ha dicho? No es tan importante. Orar no es tan importante. ¿Acaso Dios te ha dicho que ores siempre? No es tan importante. No es tan como dice. Bueno, la palabra del Señor lo dice. Y así, hermano, empieza el enemigo. Empieza a tratar de entrar en su mente, diciéndole no es tan importante. Con que Dios te ha dicho eso, no es así. No es como Dios dice. No es como la palabra de Dios dice. No es tan... No, si no hay que creer todo lo que dice la Biblia. No, si no hay que hacerlo siempre. No, si uno tiene excusas. Uno tiene un montón de excusas, hermano, para no hacer la palabra del Señor hoy en día. Sin embargo, a pesar de todos los ataques que ha sufrido la palabra de Dios, hermano, la palabra siempre sigue en pie. Hermano, piense lo siguiente. Este libro que usted tiene en su mano es el libro más vendido de toda la historia. Y es el libro más atacado de toda la historia. Debería ser lo contrario. Pero es el libro más vendido de toda la historia. Se dice, hermano, que con todo, por ejemplo, si se destruyeran todas las Biblias del mundo, todas, no existiera ni un registro ni en teléfono celular, ni aquí en la Biblia, en ningún lugar. Se dice, hermano, que pudiese la palabra del Señor restaurarse por la mente y la memorización de los propios cristianos, porque ha vivido y vive en su corazón. Ahora la pregunta es, hermano, si eso pasara, ¿cuánto aportaría usted a eso? Quizás usted dice, no mucho, pero lo que tengo lo aplico, y es verdad. Pero hermano, ¿cuánto más podríamos conocer esta maravillosa verdad? Este maravilloso libro. ¿Cuánto podríamos, hermano, vivir en él? Memorizarlo, para nosotros poder, hermano, cumplirlo. De generación en generación dice que la palabra del Señor permanece. Y así, hermano, como Abraham, Isaac y Jacob eran hombres diferentes, familiares obviamente, pero diferentes, y tuvieron sus luchas, sus pecados, hermano, sus victorias también. A pesar de eso, la palabra del Señor sigue de tal manera que en Mateo 22:32 dice que Dios es el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Y así, hermano, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de sus hijos, aquellos que cumplen su palabra. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios y la misma palabra para su creación. Por eso, hermano, hasta el último día en que el fuego de prueba siga estando acá, hermano, nos podemos mantener firmes ante el Señor. Su creación, hermano, no cesará, porque el versículo 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. El Señor dice, toda la tierra me sirve. Todo lo que hay en la tierra me sirve. Todo lo que de alguna manera yo creé me glorifica. Dios dio a este mundo recursos naturales. Dios dio a este mundo ciclos. Dios dio a este mundo y creó cada cosa con un propósito. Creó con un propósito los árboles, creó con un propósito el agua, creó con un propósito la tierra, creó con un propósito los volcanes, las montañas. Todo eso tiene un propósito. Todo eso, hermano, no salió de la nada, no fue el azar que creó todo eso, fue la mano de Dios perfecta que creó todo eso. Por eso al final dice, toda perfección de los hombres he visto. Y la perfección de Dios, ¿dónde está? Está en su creación y en la vida de los santos que obedecen su ley. Ahí está la mano perfecta del Señor, la mano ilimitada del Señor. Por eso dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Todas las cosas que el Señor hizo subsisten, hermano, porque Él las sostiene. A veces, hermano, las noticias no hacen muy bien a la prueba de la fe del cristiano. Porque vemos como noticias como, no sé, se han acabado los recursos naturales, ya no hay árboles y ya no hay nada de esto. Hay calentamiento global y uno como que se preocupa. No ha pasado nada, pero la noticia uno la escucha y se preocupa. Y la Biblia, ¿qué nos dice, hermano? Nos dice que todo está, hermano, en la mano del Señor. No hay de qué preocuparnos, hermano. De hecho, hermano, no sé si usted se dio cuenta, pero empezó a salir un rumor, porque voy a decir un rumor, porque no hay cómo comprobarlo, que iba a venir un terremoto pronto. Ya lo escuchó, de seguro. Es como, hermano, decir que
que, no sé, que el agua está mojada, porque Chile es un país, hermano, de terremotos, de temblores, o sea, eso puede ser verdad aquí o en cualquier año, hermano, en este año o en cualquiera de este país. Pero porque hubo varios temblores, mucha gente empezó a decir, no, se viene un terremoto. Y mucha gente preocupada, no, un terremoto. Hay que reforzar la casa. Súper como está ahí como preocupado uno. Y se preocupa con esas cosas. Hermano, y si viniera un terremoto, ¿sería algo tan terrible? O sea, ya, yo entiendo, hermano, todo lo que pasa cuando hay un terremoto y todo, pero a lo que voy es algo que sale de la mano de Dios, es algo que Dios no tiene en control, hermano. Es algo que Dios no sabe qué tanto nos puede afectar a nuestra vida. Es algo, hermano, que nosotros decimos, vino un terremoto, el Señor nos ha abandonado. ¿Es de esa forma, hermano? ¿Es esa la fe que tenemos? ¿Es esa la fe que dice la palabra? O el Señor dice, como en este versículo, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Hermano, el Señor tiene su creación en sus manos. El mundo está en sus manos. El mundo está y él, hermano, no pasa nada sin que Él de alguna manera lo decida o lo permita. Y Él tiene propósitos en cada una de estas circunstancias, hermano. Mucha gente intenta entender estas verdades y lo que pasa, pero el Señor siempre es quien dirige estas cosas en la vida, estos mismas cataclismos, estas cosas grandes, el Señor las tiene en su control. Pero luego, hermano, la palabra del Señor llega a esta verdad en el versículo 96 donde dice, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Hermano, tantas cosas que uno ve del ser humano, tantas cosas que el hombre puede hacer, y no siempre nos preguntamos, hermano, ¿qué es lo que Dios puede hacer conmigo? A veces nosotros mismos nos ponemos como barreras, ¿no? Sí, no, pero yo ya tengo cierta edad, yo no puedo hacer cosas para eso. No, pero yo, ¿qué voy a hacer yo si yo no sé tanto como X hermano? No, pero yo a esta edad ponerme a estudiar la Biblia, si no, ya no puedo. Otros dicen, no, yo estoy joven, yo tengo que disfrutar la vida, tengo que hacer otras cosas, tengo que salir, tengo que viajar, eso es donde tengo que ocupar mi tiempo. No servir al Señor. Y algunos dicen, no, yo tengo hijos, tengo que cuidarlos, tengo que poner ahí para ellos. No puedo servir, no puedo involucrarme en la iglesia. Y a veces, hermanos, son excusas que el Señor pone en nuestra vida. Porque no somos el primer joven que sirve al Señor. No somos el primer hermano de edad que sirve al Señor. No somos la primera familia con hijos que sirve al Señor. Y así va a seguir pasando, ¿no? Son excusas que tenemos. ¿Cuánto podría hacer el Señor con un puñado de cristianos fieles, como hay en esta iglesia? ¿Cuánto podría hacer el Señor en su vida, hermano? Estoy deseoso de verlo, hermano. Estoy deseoso de ver lo que el Señor puede hacer con usted. Y oro por eso, hermano. Todos los días. Por usted. Por su nombre, hermano. Porque quiero ver lo que Dios puede hacer con usted. Quiero que saque, hermano, las excusas de su boca y empiece a servir al Señor. Porque harto podemos hacer, hermano. Harto podemos hacer. Y tenemos, hermano, tiempo, tenemos fuerzas, hermano. Cristo no ha venido aún, así que no hay más razón que esa para estar trabajando, hermano. Porque para eso estamos en esta vida, hermano. El Señor, ¿cuánto podría hacer? ¿Cuán ilimitado, hermano, es el poder de Dios en nuestra vida? Yo creo, hermano, hasta que nosotros dejemos, hermano, que el Señor obre en ella. Hermano, una persona no puede llegar más lejos de lo que esta persona quiere. A veces nosotros decimos, voy a servir al Señor, pero hasta aquí nomás. Quiero involucrarme en la iglesia, pero hasta aquí nomás. Porque yo no puedo más. ¿Cómo yo? No, yo no tengo tiempo para estas cosas. Pero hermano, a veces nosotros nos sentamos en una rutina en la iglesia. Y una rutina a veces mala. Yo creo, hermano, que nosotros nos acostumbramos a una rutina mala de la pandemia. No aprendimos la lección. Y ahora vivimos temerosos, hermano. Y tengo miedo de decir eso porque sé lo que piensan algunos, hermano. Vivimos temerosos, hermano, de las enfermedades. Como si nunca hubiesen existido enfermedades, como si de la pandemia en adelante solamente existieran enfermedades. Vivimos temerosos, hermano. Antes teníamos ¿cuántos cultos? 3. 3 cultos, hermano. Ahora tenemos 2 y venimos a 1, si es que. Y harto, hermano, están en esa condición. No quiero ser duro, hermano. Pero sabe que a veces nosotros ponemos las excusas. Y no es Dios, hermano, quien está orando en nuestra vida. Bueno, Dios puede hacer algo grande con la iglesia. Porque lo ha hecho, hermano. Lo ha hecho. Vea, hermano, los resultados, hermano. Tanto tiempo apoyando 11 misioneros, hermano. Eso es harto, hermano. Yo no digo que sea poco, es harto para mí, hermano.
Hay iglesias que llevan más años que nosotros y no llegan a eso. Y hay iglesias que tienen más gente y tampoco llegan a eso. Yo digo, hermano, es algo grande. Pero aún así yo digo, podríamos hacer más, hermano, y estoy muy de acuerdo con eso. Ahora, hermano, hay tantas cosas que podemos hacer acá en la iglesia y ahí podríamos estar involucrados, hermano. Hay tantos hermanos que se han alejado. ¿Usted ha llamado a alguno de ellos? Hemos tenido hermanos que han vuelto de mucho tiempo. ¿Y usted se ha acercado ahí a hablarle? Hermano, tantas cosas que podríamos hacer. El poder de Dios es ilimitado en la vida de hijos que quieren obedecer. Pero a veces es muy limitado. Y a veces, hermano, es cansador escuchar cómo el pueblo de Dios se ha vuelto conformista. Cómo el pueblo de Dios se excusa, hermano. Cómo el pueblo de Dios pone y pone y pone excusas que pareciera que salió todo bien porque las personas no nos dijeron nada. Pero Dios, hermano, ve y ve el corazón. Y ve el corazón que le rechaza. Ve el corazón que rechaza servirle. Ve el corazón que rechaza su palabra. Ve el corazón que rechaza involucrarse, hermano. Hermano, ¿cuánto el ser humano puede hacer? ¿Cuánto el ser humano ha hecho con esfuerzo, con sacrificio? Y uno lo ve y dice, qué tremendo, como la obra que le comentaba, esta escultura de Miguel Ángel. Ahora que veo a Cevita acá, me acordaba, porque el otro día vi el mayor récord de estos cubos Rubik. Creo que son como 3 segundos. Yo dije, como 3 segundos recién miro el cubo, yo ni tengo idea cómo armarlo. Y yo dije, qué tremendo, la mente trabaja de una manera tan rápida, tan precisa, que puede armar este cubo Rubik. Así puede armar la vida del Señor, así como usando la aplicación. No, hermano, pero ¿sabe qué? Eso uno se sorprende, la mente humana, lo que puede lograr, lo que puede hacer. ¿Cuánto podía ser Dios, hermano? En la mano de gente que se deje usar. Un Dios perfecto, un Dios todopoderoso, hermano. ¿Cuántos recursos más Dios nos podría hacer para la obra? ¿Cuántas personas más podríamos ganar, hermano? Si de verdad nos pusiéramos a trabajar, nos pusiéramos manos a la obra, hermano. ¿Cuántos más misioneros podríamos apoyar? ¿Cuántos más misioneros se levantarían de esta iglesia? ¿No se ha dado cuenta de eso? Que el pastor, hermano, de la iglesia acá, que se fue, o sea, que se quedó cuando el misionero tuvo que partir, hermano, salió de la iglesia. Hermano, igual es algo valorable de usted, hermano, aunque sea yo. ¿Me entiendes? O sea, no digo que yo sea mucho, sino que eso no pasa regularmente, hermano. Las iglesias cuando quedan sin pastor tienen que llamar, tienen que buscar, tienen que llamar a seminarios, preguntar, porque no hay obreros, nadie ha hecho el trabajo. Hay hasta misioneros de la iglesia, hermano. Hermanos que han salido a otras iglesias a trabajar. Y eso tiene que seguir pasando, hermano. Tiene que seguir pasando, hermano. Pero ¿cuánto está usted dispuesto, hermano, a dejarse usar por el Señor? Tiene oportunidades, hermano. Tiene oportunidad el día miércoles para venir al culto. Tiene oportunidades el día sábado en el evangelismo. Tiene oportunidad de involucrarse en el discipulado. Tiene personas a las que puede invitar. Tiene un culto la siguiente semana de Cena del Señor, donde usted pudiera venir a hacer, no sé, hermano. Yo puse un mensaje en el grupo el otro día. Hermanos, quedó súper sucio acá. ¿Quién puede venir a ayudarme a limpiar las sillas? Y llegaron algunos hermanos. Pero creo que lo leyeron más de esos quizás 6, 7 hermanos que llegaron. Ahora no estoy enojado, hermano, para nada. Estoy muy contento de que hayan llegado. Porque hay muchos hermanos sirviendo en la iglesia. Pareciera que estoy enojado. No, hermano, para nada. Para nada. Pero creo, hermano, que el Señor puede hacer mucho más. Y no quiero llegar al cielo y que el Señor me diga, bien, Fabián, pero podía haber animado malo, hermano. Aunque no va a hablar así el Señor, por supuesto. Pero me va a decir, ¿cuánto tú desafiaste? Esa era tu labor. Y nos va a decir como iglesia, ¿cuánto hicieron con el tiempo que les di? ¿Cuánto hicieron con la fuerza que les di? ¿Cuánto hicieron con los recursos que yo les di? ¿Cuánto hicieron? Y el Señor nos va a preguntar, nos va a pedir cuenta, hermano. Nos va a decir, ¿cuánto? Y nosotros que, Señor, no teníamos tanto. Señor, el tiempo. Y el Señor va a decir, es ilimitado lo que yo podría haber hecho con ustedes. Y así yo creo que es.